Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga a través de la 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez y de este programa Zona Libre. Nuevamente ingresando a sus hogares en este mismo dial y en esta hora del programa. Bueno, unas semanas que estuvimos fuera del... Ponte bien el micrófono que lo tienes mal puesto. Una semana... Es que estás poniéndotelo mal, te lo pusiste para abajo. Entonces, una semana nuevamente de cambios, de estructuras que se dieron y que comienza a haber una nueva oportunidad que se podrían dar. Está para abajo, no te va a escuchar bien, no se va a escuchar bien, tienes que ponerlo para el lado de arriba. A ver. Ahí está, ¿ves? Bueno, eso es. Si no, la producción tiene que ser en punto y forma. El micrófono te tiene que funcionar de cualquier forma. Pero está mal puesto, pero igual. Bueno, esta semana fue que tuvimos, las semanas que vinieron o que nos antecedieron fueron de cambios rotundos. Se nos fue Adorni, vino un nuevo vocero, vino un nuevo jefe de gabinete, que es Santilli, y bueno, esperemos que tenga la mayor de las suertes, sobre todo para este país que lo necesita, que se pueda generar cambios y que verdaderamente comiencen a pensar en lo que es una sociedad que hoy está muy polarizada. Por sobre todas las cosas, América Latina está muy polarizada, está con cambios muy rotundos en cuanto a administraciones generales, cambios en formas de pensar, presidentes que salen, gobiernos que cambian, estructuras políticas que se van, digamos, dilatando en el tiempo y generan cambios. Entonces todo esto en América Latina empieza a haber una transformación de ideas, por así decirlo, y de gestiones políticas y de administración y de gestiones administrativas. Bueno, en el piso tenemos hoy a Laura. Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, buen día a la audiencia. Bien, tranquila, así que ya temprano recibiendo órdenes, ¿qué vamos a hacer? No, es que te habías puesto mal el micrófono y sigue mal puesto, se cae y cuando no No, está bien agarrado, okay. Está bien agarrado. Okay. Temprano recibiendo órdenes, pero ¿qué vamos a hacer? Así es. Pero bueno, estamos con una temperatura de 8 grados, está el cielo nublado, hay probabilidad de lluvia hoy el 40% para la tarde y realmente está haciendo mucho frío, ¿sí? Este frío hace mucho tiempo muchos inviernos que no se sentía. ¿Cómo pasaste estas semanas que no pudimos venir por problemas de salud, que no se pudo venir acá a la radio y que no pudimos salir al aire? ¿Cómo viste los cambios que se vienen dando? ¿Cómo ves la nación? ¿Cómo ves la provincia? ¿Cómo ves el distrito? ¿Y querés que te sea picante? Te voy a hacer picante. No, picante no, quiero que seas realista. Picante es otra cosa. Bueno, realista y picante te lo voy a decir, así en pocas palabras. El distrito, mugre por todo lado, un desastre, ¿sí? Es lo que yo veo el día a día recorriendo, ¿sí? Y a nivel nacional, cambiamos de Guatemala a Guatepeor. Para mí. Ojalá me esté equivocando, pero es lo que yo veo. Ok. Bueno, lamentablemente algunas cuestiones son reales, entonces empezamos a ver que hay situaciones y momentos que deberíamos empezar a analizar cómo queremos las cosas y cómo quieren que se empiece a dar ese cambio. Ese cambio que dicen que estamos viendo debacles, detenciones, multinacionales que hacen enormes negocios, gente de la política que lamentablemente entran pobres y salen ricos. Entran en un ponis y salen un pura sangre, en un caballo pura sangre. Es la realidad. Le guste a quien le guste, es la realidad. Los políticos, cuando la gente realmente, hay muchos que le va a gustar lo que le estoy diciendo y hay muchos que, bueno, van a criticar. Yo acepto. Cada uno tiene la forma de opinar y
respetar la decisión del otro y la opinión del otro. Pero a lo que yo hoy tengo que ponerme frente a una situación en la que estoy viviendo hoy, es lamentable. Es lamentable porque cuando el ciudadano realmente entienda que los políticos son empleados del pueblo y empiecen a exigir sus derechos, realmente la situación va a cambiar. Pero mientras tanto, no lo veo. Ah, totalmente. Tenemos casos de corrupción como por ejemplo el caso de Insaurralde que estuvo frenado los procesos judiciales durante mucho tiempo. Un hombre que venía de la política, un hombre de Cristina Fernández de Kirchner, un hombre que supuestamente habría sido el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, un delincuente, en todas las palabras, un delincuente, que todavía sigue moviendo las estructuras de algunas áreas políticas de la provincia. Un delincuente, en pocas palabras. Un delincuente que lamentablemente viene del espacio, de este espacio, del cual creemos que verdaderamente se tiene que dar una transformación. Y tenemos otro delincuente también, Jorge Donofrio, con malversaciones de fondos, que por ese motivo fue un hombre de masa, ¿no? Un hombre de masa, un hombre muy cercano al gobierno provincial, ¿no? Entonces, así como tenemos adornis en el gobierno nacional, también tenemos nuestros adornis en el gobierno provincial, ¿no? El adorni versión Jorge Donofrio y el adorni Insaurralde. Gente que lamentablemente uno empieza a descreer y a decir qué pasó. Si bien el gobernador está limpio hasta ahora de todas estas cuestiones de malversaciones o de mala administración fraudulenta, algunos funcionarios no tienen ese, digamos, ese paraguas, ¿no? De ser hombres que hasta ahora no estén complicados, líderes políticos que no estén complicados. Es más, es uno de los dirigentes políticos que goza de más aceptación y que es uno de los candidatos que podría llegar a ser uno de los candidatos presidenciales de la oposición a Javier Milei. Una oposición fragmentada también, ¿no? Porque tenemos fuego amigo dentro del mismo espacio del peronismo o del progresismo, como se denomina en la provincia de Buenos Aires, en lo que es el espacio oposición a lo que es al gobierno nacional, y que también hay fuego amigo ahí. Entonces nos ponemos a pensar y decimos cómo vienen las manos, ¿no? Porque la desaprobación que tenía el presidente Javier Milei es zigzagueante, sube, baja, pero no solamente él tiene anticuerpos, sino también sus funcionarios, y esos funcionarios a veces dejan mucho que desear. Pero yéndonos a esto que nos convoca a nosotros, a esta política latinoamericana, dice que la historia no avisa cuando cambia, simplemente cambia. Y quizás en este instante América Latina esté escribiendo una de las páginas más trascendentales de las últimas décadas. Un continente acostumbrado a convivir con las promesas, con las crisis recurrentes, con la inflación, la inseguridad, la corrupción y la desigualdad, hoy parece haber decidido recorrer un camino diferente. En el Perú, en las últimas elecciones, ganó la licenciada Keiko Fujimori, a la cual le enviamos un fraterno abrazo en la distancia y que esperamos que pueda tener una buena conducción de un pueblo como es Perú que lo necesita. Y ahí cambió rotundamente lo que es esa gestión. Pasaron de una derecha moderada a una extrema derecha, a una persona controvertida, ¿no? Que ya viene con años y con familia dentro del gobierno y con una forma de gerenciar no muy buena, pero que el pueblo decidió por 50.000, por 10.000, por 60.000 o por lo que fuera. Perdió. El candidato, digamos por así decirlo, progresista o de izquierda, como se denominaba, Sánchez, Roberto Sánchez, que lamentablemente hasta la fecha
no reconoce haber perdido por 50.000, 60.000 votos, pero bueno, perdió. Sus mismos colaboradores reconocen que perdió. Entonces, a lo que nosotros venimos diciendo, América Latina está escribiendo una de las páginas más trascendentales de las últimas décadas. En Colombia, la gente de Petro también perdió. Y no precisamente por la intromisión de Trump, sino por los desgobiernos que han gobernado y que han generado que el pueblo, el soberano, no crea en esas conducciones y trate de generar una alternancia para poder seguir soñando y tener una oportunidad de una mejor calidad de vida, que de repente la mayoría, porque como estamos en democracia, la mayoría piensa que dar un giro de 360 grados, es decir, votar a lo opuesto a lo que gobernaba por 10.000, por 15.000, por 30.000, por 100.000 votos, pero perdieron. El tema es que se perdió. Y la pregunta es, ¿por qué se pierde? ¿Por qué pierden los gobiernos progresistas y comienza a haber una derecha recalcitrante en América Latina? ¿Producto de qué? De eso hay que analizar. Porque la sociedad al soberano siempre le vamos a ponerle, digamos, la culpa y decir, pero votaron ¿por qué? Votaron porque de repente los gobiernos que estuvieron no estaban a la altura de la demanda o porque simplemente estaban en sus internas y no escuchaban lo que el pueblo pedía. Un continente acostumbrado a convivir con promesas, con las crisis recurrentes, con la inflación, la inseguridad, la corrupción y la desigualdad, hoy parece haber cambiado o haber decidido recorrer un camino diferente. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, millones de ciudadanos están enviando un mensaje que resuena con fuerza en cada elección, en cada plaza y en cada debate. Quieren un cambio profundo, un cambio que desafía a las estructuras políticas tradicionales y que está reconfigurando el mapa político de la región. Para algunos es el renacimiento de las ideas de libertad económica, el fortalecimiento de las instituciones y un Estado más eficiente. Para otros, representa un giro que abre nuevas interrogantes sobre cómo responder a las demandas sociales y preservar los consensos democráticos. Lo cierto es que las urnas están reflejando un escenario distinto al de los años anteriores en varios países de América Latina, pero las elecciones son apenas el comienzo de algo. Porque gobernar es mucho más difícil que ganar una campaña. Los desafíos siguen siendo enormes: generar empleo, combatir la pobreza, enfrentar el crimen organizado, atraer inversiones, recuperar la confianza en las instituciones y por sobre todas las cosas, ofrecer oportunidades reales para millones de jóvenes que aún esperan un mejor futuro. Hoy América Latina no solo enfrenta una disputa entre partidos políticos, en muchos sentidos es un debate de qué modelo, de qué desarrollo quiere construir para las próximas generaciones. Estamos presenciando un cambio de época. Es una de las preguntas que se nos viene a la mente. ¿Será el inicio de un nuevo ciclo político para la región? ¿Podrán los gobiernos responder a las expectativas de quienes lo eligieron? ¿O qué lecciones pueden extraer las demás naciones de este momento histórico que se vive? Es así como desde este programa no venimos a repetir consignas ni a defender relatos. Venimos a analizar los hechos, a escuchar voces diversas y a debatir con profundidad por qué las grandes transformaciones exigen algo más que opiniones, exigen información, y exigen contexto y pensamiento crítico. Es así como le damos la bienvenida a nuestro programa y vamos ahora sí a una pausa y volvemos con nuestro primer invitado en este su programa Zona Libre a través de la 89.5 FM Radio Municipal, y les damos la bienvenida ahí a todos los que están ingresando a través de las diferentes plataformas que nos están repitiendo ahí al doctor Sebastián Tayarol, un amigo de la casa,
que siempre está ahí, y a otros que nos están siguiendo, que dice José, ¿qué más? Es Laura, mírame ahí porque yo estoy sin lentes. ¿Quién es? José, el que está primero. Villadurre. ¿Villa? No, yo no, No, bueno, pero entonces, ya demasiado por estás favor, pidiendo demasiado estás pidiendo ya. Bueno, ubícamelo bien, por favor, porque si no me lo moviste. Así que les agradecemos a todos aquellos que están siguiéndonos de las diferentes plataformas y a la repetidora de los diferentes radios que nos están siguiendo en otras latitudes. Así que vamos a nuestra primera pausa y volvemos con el programa Zona Libre. Le damos gracias a Norma y que está en los controles técnicos. Así que hoy arrancó picante el señor. No, es que no es el picante, perdón. Hay una cuestión básica. Si queremos exigir que la sociedad nos crea, hay que pulirnos de la porquería que tenemos dentro. Porque también tenemos corrupción dentro y hay que sacarla. No podemos tener un Insaurralde. No podemos tener un Donofrio. No tenemos un Donofrio. Entonces, porque si no, entonces seguimos siendo más de lo mismo y los que están no ganan porque sean buenos. Es como yo te sino porque nosotros no hemos sabido hacer las cosas en su momento para que podamos lograr ser gobierno nuevamente. Y si el gobernador está haciendo las cosas como quiere hacerlas para poder generar una transformación en la provincia, no podemos seguir teniendo Insaurralde. Tenemos Insaurralde a montones. No, obviamente. A montones, pero hay que saber en qué momento, cómo los tenemos que sacar, porque la política se tiene que desplumar de esa porquería. De la porquería, porque la porquería tiene que estar entre porquería y tenemos que identificar a la porquería. Ahora, si vamos al caso, el presidente criticó, ¿sí? A Santilli, lo criticó y ahora lo llevó a su gabinete. Bueno, pero que eso la sociedad lo tiene que ver. Pero nosotros, como gobierno provincial, o nosotros como fuerza política provincial, tenemos que despulgarnos de toda la porquería, porque si no, seguimos teniendo en diferentes distritos, en diferentes localidades y en diferentes estamentos de la institución, delincuentes. Y los delincuentes no pueden estar gobernando, porque si no la sociedad tiene un descreimiento. Y bueno, y hay verdaderamente líderes, hombres, ministros, que se están fajando para poder salir adelante y no nos pueden tachar por un delincuente a todos. Porque si no, la sociedad dice, es más de lo mismo. Si ya tenemos un delincuente como Adorni y lo sacan y supuestamente le van a hacer el piripipí, también en la provincia nos tenemos que despulgar de algunos delincuentes. No, obviamente. No, o sea, si entras pobre y sales rico, macho, dime cómo le hiciste. Es así, hay funcionarios que lamentablemente dejan mucho que decir con la gestión. Hay gestiones que verdaderamente hay que sacarse el sombrero. Ministros que están haciendo fuerza para poder lograr esa transformación, para que los trabajadores puedan tener una mejor calidad de vida. Y para que esos recursos que le corresponde a ciertos sectores vayan y se administren de la forma que corresponde. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, siempre tenemos los adornis. O sea, ¿sí? A ver, tenemos un Donofrio, calladito, nos quedamos en el molde. ¿Por qué? ¿Porque es hombre de masa? No, el delincuente hay que decirle, es delincuente, macho. Hay delincuentes. Entonces, hay que empezar a generar esa transformación, porque vuelvo a repetir, hay ministros que verdaderamente se están fajando la lucha, se están sacando, están haciendo hasta lo que no pueden para que podamos estar en esta provincia lo mejor posible. Que no dan los números, no dan, porque lamentablemente este país está en crisis y estuvo en crisis permanente. Bueno, ahora yo te hago una consulta, Fernando. ¿Cuántos viajes más o menos hizo nuestro presidente a diferentes países? ¿Recorrió realmente la República Argentina? Pero eso parece que a la sociedad no le interesa. No, pero fue a diferentes sectores de diferentes provincias que están pasando mal. Misiones es una de las provincias que está pasando pésimo. Pero sin embargo lo votan. ¿Sí? Sin embargo, sus hay un terrible delincuente, y lo digo con la boca llena, hay un terrible delincuente que gobernó. Yo no diría renovación, diría rerobación, ¿sí? Se hizo millonario con la plata
de los misioneros. Los recursos que iban a misiones se los repartieron. ¿Y qué pasa? A la gente que tiene que llegarle esos recursos, esos beneficios, no les llega. Se enriquecieron con plata del pueblo, de los pobres, del que necesita. Realmente esa clase de político no debe estar más en un cargo, se lo debe sacar directamente y eso lo tiene que hacer el pueblo. Por eso digo, los políticos son empleados del pueblo. Cuando la gente empieza a reclamar y a reclamar sus derechos, realmente va a cambiar las cosas. Pero si tenemos adornis por todo lado, ¿sí? Adornis por todo lado, va a seguir pasando esto. ¿Y quién va a sufrir más? Los más necesitados, los que necesitan recursos, los más necesitados. Y hay una cuestión básica, y lo digo como un hombre, como un inmigrante, lo digo así. No peruanicemos la Argentina, no traigamos políticas que lamentablemente han generado pobreza, delincuencia, inseguridad. No radicalicemos el discurso como lo han radicalizado en el Perú de decir izquierda, derecha, terrorista, no terrorista, zurdo o no zurdo, porque esa mediocridad de no poder comprender que la sociedad tiene derechos y que el ciudadano común es parte de las ganancias y de la riqueza de una nación, entonces eso hay que comprenderlo y no traerlo para este país. Lamentablemente, este presidente que llegó supuestamente a generar una transformación que no ha sido tal, entonces tenemos que analizar quién es el futuro hombre, dirigente político que pueda estar sentado. Creemos que es Kicillof, perfecto, apoyémoslo a Kicillof. Dejémonos de joder y de estar generando internas, porque las internas nos hicieron perder en ese momento con Scioli por una interna, al margen de quién es Scioli hoy, nos hicieron perder posteriormente con Massa, al margen quién es Massa, y si seguimos con esta interna de algunos personajes mediocres que solo no llegan, nos van a terminar hundiendo y dilapidando un caudal de votos que tiene este gobernador, junto a los Adorni que siguen saltando. Y van a saltar varios todavía. Entonces, veamos cuál es la alternativa que tenemos, porque hay dirigentes que verdaderamente están en los ministerios, que están laburando y sacándose. O sea, hay que saber de qué lado estamos. Hay que ver la realidad que estamos viviendo hoy. Eso hay que ver. Y lamentablemente provincias, y te lo digo vos que sos misionera, con orgullo hay provincias en las cuales lamentablemente los dirigentes se volvieron multimillonarios y el pueblo cada vez más pobre. Pero no es pobre intelectualmente, es pobre porque simplemente no pudieron generar que verdaderamente sus reclamos llegaran a esos dirigentes. Y esos dirigentes se volvieron multimillonarios y hoy tapan todo con 4 punteros que llegan y te tapan la boca en la época de las elecciones. Y no solamente sucede acá en Argentina, sucede en todas partes de América Latina. Por eso es que yo decía, ¿cuál es el error que está cometiendo el campo nacional y popular para perder elecciones en toda América Latina? Saquémoslo a Trump de lado, saquémoslo a los diferentes dirigentes de derecha. Algo se está cometiendo, algo está viendo, algún error está viendo, porque no creo que sea el super Donald Trump, el peluquín, o este payaso que tenemos de presidente, o los diferentes presidentes de América Latina que están dando ese giro. Algo está pasando, porque tuvimos estadistas como Néstor Kirchner, al margen de lo que puedan decirle a Néstor Kirchner, lo que puedan decirle a Cristina, lo que puedan decirle a diferentes dirigentes de América Latina, pero generaron una transformación, una alegría en algún momento. Hoy la nación no ríe. Hoy la nación lo único que piensa es poder sobrevivir. Los empleados públicos a los cuales ha menospreciado este gobierno, ha vituperiado, ha insultado al periodismo y a los diferentes dirigentes, hoy la nación está
en que no sabe si va para la derecha o si va a la izquierda porque nos arrastraron una marca. Y la marca en el tiempo fue Adorni durante cerca de 2 meses. Lo tuvimos a un Adorni y estuvo todo con Adorni, pero por atrás los negocios seguían habiendo. ¿Cuántos recursos Siguen cortaron? habiendo. ¿Cuántos recursos cortaron? ¿Cuántos? Muchísimos. La gente hoy... Para que alguien se gaste lo que se gastó realmente, lo que muestran, lo que gastó realmente en viajes, en casas, y le sacaron a lo más necesitado. Eso es injusto. Entonces, pero aclaremos una cosa, porque de repente después tenemos los mensajes en interno, insultándonos, basureándonos, llamándonos por teléfono y diciéndonos, macho, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a decir esas cosas? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, tenemos que pensar que no tenemos Insaurraldes, tenemos que pensar que no existen Donofrios, tenemos que pensar que no existen otros delincuentes también. Porque si es así, entonces pasemos a todo el mundo por agua caliente. Y evitemos que no pase nada, todo tranquilo, todos felices. O tenemos un dirigente nuevo que ingresó, que dijo, y si tienen frío, abríguense más. Pero bueno, es en la derecha. Esos son los muchachos que lamentablemente ¿Te parece no tienen calle, no han pisado nunca ni siquiera una villa. Hablan de la gente indigente, pero nunca en su vida han ido a lo que es un día de barro. O van al barro con zapatos de charol. ¿Entiendes? Son la clásica de mediocres que tienen en un Excel, y lo digo por una cuestión de que me tocó vivir con gente que lamentablemente creen que porque llegan a un determinado cargo político, ¿sí? Ya son, wow, los super cráneos, los pensantes, pero cuando pierden las elecciones son los primeros que saltan a la vereda de enfrente y dicen, no, pero yo estoy con vos, hermano, ¿eh? Entonces, es cuestión, nosotros acá, desde este lugar, desde este micrófono o desde este programa, no estamos para aplaudirle a nadie. No estamos para aplaudirle a nadie, ni al mismo Kicillof. Al margen que podamos coincidir políticamente con el espacio, pero no podemos aplaudir si están haciendo mal las cosas. Desde el gobierno nacional dijeron que venían a recortar porque había ñoquis de ñoquis. ¿Quiénes son los ñoquis? Ahí tienen un ñoqui como Adorni, y en la provincia teníamos un ñoqui como Insaurralde, y lo teníamos a este delincuente como Donofrio. Y entonces, ¿qué hicieron? Los tipos siguen caminando por la calle como Pedro por su casa. Pero cuando sale un hijo de vecino a robarse una gallina, o te pone un chumbo en la cabeza y te dice, te roba una camioneta, sí, a ese lo meten preso. Y sin querer justificar al delincuente. Pero estos delincuentes que se roban infraestructura, se roban todo lo que se pueden robar, siguen estando y dirigiendo algunas estructuras. Purguémonos, muchachos. Purguémonos. Porque así como hay arriba, también hay delincuentes minis. En el interior también hay minis Adornis que se joden, y por no decir otra palabra, en los trabajadores, pero que por una cuestión política no los pueden purgar. Entonces, ahí tenés después las focas aplaudidoras de las cuales te dicen, no, pero el gobierno, piripipí. No, hermano, delincuentes hay en derecha, hay en izquierda, hay en el centro, aplaudidores hay en derecha, en izquierda y en el centro, y periodistas o comunicadores sociales que verdaderamente digan las cosas como son, hay en todas partes. ¿O por qué crees que nosotros, cuando empezamos a hablar de determinada funcionaria, en off nos mandaron para decirnos lo que nos querían decir, y otros funcionarios nos decían, pero flaco, ¿cómo vas a decir eso? Pero es la realidad. Es la realidad. Le gusta a quien le guste, es la realidad. Pero bueno, y aparte, no hablamos de otros funcionarios que nos llegan con mensajes al interno. Vamos a empezar a pulir a varios. Porque si empezamos a cantar las que me llegan en interno, papá. Pero te da hasta dolor de estómago. De lo que te enteras, hasta dolor de estómago. Y hay veces que uno dice, bueno, pero te dicen, en política te tienes que comer sapos, culebras, cocodrilos y hasta yacaré. Pará, amigo, ya me comí los cocodrilos, los yacaré y todo, pero siguen estando.
La ves pasar así, tuc, 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 tuc. Después nos quejamos de los López. Después nos quejamos de los Lopecitos y de las mochilas que se tiran. Pero eso sigue habiendo. O sea, hay gente que no puede justificar sus ingresos. Hay gente que entra a un determinado cargo para poder cobrar un sueldito y decir, wow, mira, y creen que las fotos son las que votan. Las fotos no votan, macho. Las fotos no votan. Hay gente que va a hacer discursos y la gente los putea. Hay gente que vos le das la comida porque está necesitada, te agarra la comida y te dice por atrás, pero no te voto ni por broma. Hay dirigentes sindicales que estuvieron sentados en determinados lugares y cuando se presentaron a una elección ni siquiera pasaron las pasos, no llegaron ni al piso. Dirigentes sindicales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dirigentes políticos que decían, no, yo voy a ser intendente. 400 votos. 200 votos, 600 votos, Ahora, 400 votos. Pero claro, en la lista sí. En la lista van y pli, pero se presentan épocas de elecciones. No salen a caminar los barrios, a hablar con los vecinos, a ver qué necesita, qué pueden mejorar, qué realmente necesita el vecino que hace años está pagando impuestos, necesita su calle un poquito mejorada, que el recolector de basura pase. No pide mucho el vecino, ¿sí? No pide mucho. Por lo que yo veo y recorro, no pide mucho, ¿sí? Pero no se ve. No sé qué es lo que está pasando, no sé. Pero bueno, así es como comenzamos pero así como hablamos, también hay funcionarios, hay intendentes que se están fajando, que Sí, van a salir a recorrer la provincia, sí. hay gobernadores que van a salir a recorrer la nación para mostrar que hay una alternativa, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como otros gobernadores del espacio del peronismo. Que no están de acuerdo con lo que se está viviendo. Claro, ¿Sí? entonces a esos hay que escucharlos, pero no hay que salir y tirarles, perdón la palabra, basura encima. Hay que salir y ayudarlos. Hay que salir y verdaderamente decirle, vamos, porque esta gente se está fajando. Y gobernar una provincia no es fácil, y gobernar un distrito no es fácil, pero hay que salir y poner la cara, aunque te pongan la mano encima, hay que salir y poner la cara. Pero esos que usufructan los bienes del Estado para poder sentirse bien, a esos hay que decirlos con nombre y apellido. Aunque después te manden las cartas documento, después te echen de un programa, te saquen, te bajen las antenas, te manden a la quiaca si es posible, hasta te puedan deportar, como dicen algunos. La realidad es una, muchachos. El pueblo elige y elige a quién quieren votar. Y América Latina lamentablemente se dio la vuelta a la derecha y se está dando vuelta a la derecha. Pero el pueblo se da vuelta a la derecha, ¿por qué? Porque los gobernantes que estuvieron o le hicieron mal o simplemente no tuvieron más empatía con el pueblo y se olvidaron. Se volvieron burgueses, porque la izquierda también se vuelve burgués cuando llega al gobierno. Se olvida de cómo es caminar el territorio y hablar con la gente, hablar con la sociedad, hablar con el vecino, hablar y ponerle la cara aunque recibas un bife en la cara, aunque te la pongan en la cara, porque para eso te eligieron. Y si no te gusta para lo que te eligieron, pon tu kiosco o ándate al mercado a vender papas. Es así. Si no te gusta lo que te dicen, ándate a vender al mercado y pon el precio que quieras de lo que quieras vender, o pon tu kiosco, o pon tu tienda, o pon lo que quieras poner, pero dedícate a lo que te hace feliz. Pero si te hace feliz verdaderamente ayudar, generar empatía, escuchar al vecino, pon la cara, pon la trucha, como dicen. Anda adelante. Porque las fotitos no votan, las fotitos no votan. Y si el pueblo se vuelve o el soberano se vuelve a la derecha, es producto de la inoperancia y de comprar conciencias. Y las conciencias no se compran, las conciencias se ganan. Y el territorio se defiende con ideas y con debate, no comprando memorias. Así que así comenzamos el programa Zona Libre y gracias a todos los que están acá ingresando a nuestro programa. Vamos a una pausa y volvemos.